querida familia, ¿cómo están? Muy contentos, por supuesto que sí, alegres, agradecidos porque Dios en su bondad nos ha regalado lo mejor que se llama Jesucristo. Él es lo mejor, no hay nada comparado con Él. Él es incomparable, Él es glorioso, Él es sublime y Él es nuestro hermoso Salvador y Señor. Todo honor y toda alabanza para Él. Qué gozo el poder estar con ustedes en este domingo. Celebramos la victoria de Cristo en la cruz, la victoria de Él en la resurrección al vencer la muerte, la victoria sobre la atmósfera al ascender al cielo, la victoria sobre todo mal al interceder por nosotros. Bendita sea su obra, perfecta, gloriosa, maravillosa y única. Muchas gracias. Pues sí, ya como fueron presentados los queridos Jaimito y Dani, ellos llegaron niños, eran unos bebés cuando estaban aquí en la congregación, hace muchos años, son parte de esta casa y nos da mucho gusto que están integrándose para reforzar las transmisiones. Gracias al equipo de alabanza por el esfuerzo que hacen, son personas muy responsables y gracias a Dios por los talentos que Él les ha dado para hacer lo mejor y lo están haciendo así, de la mejor forma. Bueno, ¿de qué se trata? De que usted reciba la transmisión, de que reciba el mejor audio, la mejor imagen y bueno, ya de lo demás, nuestro Padre, ¿verdad? Que se encarga de todo, nos dé la gracia de poder tener algo que sea sustantivo, edificante y que pueda bendecirle y ayudarle e inspirarle. Estamos en pleno septiembre, iba a decir diciembre, no, todavía no. En pleno septiembre, este es el mes llamado mes de la patria. ¿Por qué se le llama el mes de la patria? Bueno, fundamentalmente hay 4 fechas que se juntan en este mes que hacen que el enfoque se dé en nuestra nación. En primero es precisamente el día de hoy, 13 de septiembre, en el que recordamos a los llamados niños héroes. Y bueno, usted recuerda que de acuerdo a la historia, en un día como hoy, nuestra nación fue atacada por la Unión Americana y el castillo de Chapultepec, donde estaba el colegio militar en el siglo XIX, vino a ser objeto del ataque y había cientos de cadetes ahí, pero 6 son los que se nombran, y precisamente son ellos los que están ahí representados en el monumento en Chapultepec. Se ha cuestionado la razón de llamarles niños héroes y bueno, lo cierto es que al leer las edades de la mayoría oscilaban entre 18 y 20 años, solamente Francisco Márquez y Vicente Suárez tuvieron 13 y 14 años, eran los menores, los demás eran de 18 a 20 años. Como quiera que sea, recordamos este acto heroico en el que, aunque hay tantas también ideas, tantas versiones de lo que estaba detrás de este acto y la acción, lo que es una realidad es que pues tenemos ahí el castillo. No sé si usted ya se dio una vuelta, qué belleza, ¿verdad? De lugar, qué impresionante museo, lo que alberga, de verdad, son joyas en todo sentido. Ver los carruajes, ver las joyas, ver los muebles que utilizaban Maximiliano y demás. Bueno, no deja de ser impresionante. Así que la primera fecha tiene que ver con el 13 de septiembre. La segunda, obviamente, el 16 de septiembre, día en el que conmemoramos la independencia de nuestra nación. 210 años ya de que la independencia es una realidad. La tercera fecha tiene que ver con el 27 de septiembre, día en el que se conmemora la consumación de la independencia, porque el 16 lo que se hace es enfocar el inicio, pero 11 años después es que la independencia se consumó. Fueron una serie de batallas, usted recuerda esto, de hecho pues Miguel Hidalgo, que se considera que inició la guerra de independencia con el grito en Dolores Hidalgo,
fue el precursor, pero él vivió muy poco tiempo, 10 meses después él murió, en el año siguiente. Y pues siguieron Vicente Suárez, Allende, José Ortiz de Domínguez, Pavón, entre otros, ¿verdad? Y pues era una causa que pues gracias a Dios se pudo consolidar. Así que la tercera fecha tiene que ver con esta, y justamente en esta misma fecha, el 27 de septiembre, se recuerda el natalicio de José María Morelos y Pavón, otro sacerdote también excomulgado como hidalgo. Ambos lo fueron precisamente por las ideas tan únicas que tuvieron y que pues no fueron precisamente agradables para con el clero de aquellos años. Bueno, hay un detalle en relación con la independencia que comentar, y es que la independencia se inicia el 16 de septiembre, pero todos nosotros la noche del 15 a las 11 estamos pegados a la televisión para esperar que el presidente en turno dé el famoso grito de independencia. ¿Por qué el 15 se da el grito y no el 16? Fíjese que es una razón muy curiosa, porque esta fecha y la hora tienen que ver con el presidente don Porfirio Díaz. Resulta que este hombre, que se reeligió como presidente nada más 7 veces y que fue presidente de nuestra nación nada más 31 años, cumpleaños el 15 de septiembre. Entonces, a las 11 de la noche él había nacido y él dijo, cambiamos el asunto del 16 para el 15, y lo interesante es que ha prevalecido, no obstante que la figura de Porfirio Díaz pues no es ni bien vista, ni amada, ni en ninguna forma es una figura que se pondere. Fue un hombre que de hecho fue lo largo de su hegemonía en nuestra nación lo que detona el segundo evento importante histórico en nuestro país, que fue la Revolución de 1910. Él se termina de ser presidente precisamente el año siguiente, en 1911, y se va a París y muere allá. Pero bueno, la independencia es esto que nos pone a todos con la bandera mexicana, palpita en nuestro corazón nuestra patria. Uno ama, gracias a Dios, el suelo a donde Dios le plació que naciéramos, y bendecimos a Dios por nuestro amado México, un pueblo sufrido, un pueblo sufriente, un pueblo con héroes. Algunos se han creado, algunos se han medio manipulado, pero evidentemente ha habido personas de carne y hueso que sí fungieron y aportaron mucho a lo que en el día de hoy pues es una realidad, gracias a Dios, inmejorable en torno a lo que se vivieron 200 años atrás. Sin embargo, al hablar de la independencia, necesito comentar que aunque la independencia de México, la independencia que los mexicanos tenemos del yugo español, es una realidad y disfrutamos ser una nación independiente, la independencia en el ámbito espiritual puede ser, y de hecho considero que es grave y muy grave. Así que, por un lado, tenemos la independencia de una nación extranjera que nos ha hecho una nación soberana. Pero por el otro lado tenemos la tendencia que como seres humanos poseemos de independizarnos de Dios, y esto, querida familia, esto es grave. Permítame compartir con usted en esta mañana 3 ideas en relación a la independencia de Dios. Cómo esto puede en verdad ser grave en extremo. La primera idea es que el origen del problema humano es la independencia. Paradójico. Por supuesto que no estoy hablando de la independencia del yugo gachupín. Estamos hablando de la independencia de Dios. El origen del problema humano es la independencia de Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, hay un versículo que nos da mucha luz al respecto, un versículo profético. De hecho, todo el capítulo 53 de Isaías es el capítulo en
el corazón de Isaías. Es el capítulo por excelencia que habla del sacrificio de Jesús desde una perspectiva profética. El capítulo 53 y versículo 6 dice el profeta así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. El verbo apartar que aparece aquí en el idioma hebreo significa girar, dar vuelta, eludir, evitar. Entonces es como si estuviera Dios frente a nosotros y lo que nosotros hacemos exactamente es evitar a Dios. Es ir en la dirección opuesta. Por eso es que el arrepentimiento en el Nuevo Testamento, metanoia, es un cambio de mente porque es volver al origen. Pero apartarse es exactamente el origen del problema. Apartarse tiene que ver con que Dios te ofrece sus manos, te ofrece su corazón, te ofrece su perdón, te ofrece esperanza, te ofrece vida y vida en abundancia, y la reacción que muchos seres humanos llegan a tener es dar la espalda a Dios. Es desconocer al autor de la vida, es rechazar a aquel que es bueno en excelencia, es no responder con un sí al llamado del Señor. Por eso es que la Escritura dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Este no es el problema que algunos seres humanos tienen. Todos nosotros. No es un problema de los más malos, de los drogadictos, secuestradores, de los que están en el reclusorio, de los violadores. Todos nosotros. Es un problema origen de todos los demás problemas. Nosotros, desde una perspectiva cristiana, con frecuencia enfocamos el pecado como tomar. El pecado no es tomar, aunque tomar conlleva esto, pero el pecado no es tomar, no es mentir, no es fornicar, no es tener ídolos. La esencia del pecado, familia, es apartarse de Dios, es darle la espalda, es evitar a Dios, es ser independiente de Dios. Y mire, si lejos de Dios nos pasa todo lo malo. Lejos de Dios hay fracasos, lejos de Dios hay penas, lejos de Dios hay tristezas, lejos de Dios hay soledad, lejos de Dios hay lágrimas y muchas lágrimas. Y si en Dios hay lágrimas, son unas lágrimas distintas, porque tenemos el consuelo de aquel que enjuga nuestras lágrimas, nos abraza y nos sostiene. Pero cuando uno está lejos de Dios, hay una carga y un pesar lamentablemente en nuestra vida, y lejos de Dios hay ansiedad, hay preocupación, lejos de Dios hay tristeza, hay depresión, lejos de Dios hay pecado, lejos de Dios no hay propósito para vivir, lejos de Dios no hay verdadera alegría, hay una pseudo alegría. Yo en mi Facebook tengo personas que en un tiempo estuvieron en la congregación y se alejaron. Y hay quienes llegan a subir fotos de la fiesta. Veo cómo hay mujeres que se arreglan, y se arreglan las uñas, y se maquillan, y se visten, y pasan el momento en que van por ellas y exhiben el gran ambiente de la fiesta. Lo veo a través de la publicación y siento pena. No me da alegría, no siento envidia, me da pena. Porque hay quienes se engañan pensando que eso es alegría. No conocen al Dios que da alegría verdaderamente. Porque la alegría que Dios da no es superficial, no tiene que ver con tomar, no tiene que ver con gritar y desinhibirse, tiene que ver con conocer al que es la fuente de toda vida.
Lejos de Dios no hay paz, lejos de Dios nos va mal. Lejos de Dios hay una búsqueda frenética. Y es que piense conmigo, si cerca de Dios hay luz, lejos de Dios ¿qué hay? Oscuridad. Si cerca de Dios hay paz, lejos de Dios ¿qué hay? Inquietud, zozobra, ansiedad, preocupación, carencia de paz. Si cerca de Dios hay calor, lejos de Dios hay frío. Si cerca de Dios hay perdón, lejos de Dios hay indiferencia, hay dureza. La gente lejos de Dios puede tener dinero, pero no riqueza. No es lo mismo. La riqueza es integral. Lejos de Dios nos va como el hijo pródigo. ¿Cuántos lejos de Dios no estamos así como el hijo pródigo estaba? Solos, hambrientos, sucios y pobres. Ese es el estado de una persona que en lugar de acercarse al autor y consumador de la fe, le da la espalda. Ese es el estado de aquel que en lugar de abrazar los pies de aquel que es glorioso, evita inclinarse ante el Señor, se yergue y con orgullo se aleja. La escritura me enseña, querida familia, que el hijo pródigo no le fue bien por alejarse del padre. Y hay muchas personas que prefieren vivir sin Dios, no le rinden honor, no le dan gracias, no le buscan, no hay sino indiferencia en su corazón. Luna Fulgencio es una bella actriz española. Tiene 9 años de edad. Y le hicieron una entrevista. Está puede buscar la entrevista, ahorita no, ahorita atiéndame, pero al final se la puede buscar. Le hicieron una entrevista en la televisión española. Y hay 2 hombres que le están entrevistando y uno le dice, oye, ¿tienes novio? Y ella sonríe y le dice, tengo 9 años, no 26. Me pareció una pregunta tan inapropiada y una respuesta tan brillante en una niña de 9 años. Pero ¿cuántos han empezado su vida antes? Y a muy temprana edad están heridos, devastados, hechos papilla por las decisiones que se han tomado, por los rumbos en donde se han querido ir. Personas que han comenzado la vida, se han rebelado, han ido contra la autoridad y han hecho lo que han querido y al final de su vida no les ha ido bien. Por eso es que el profeta, 750 años antes de que Cristo naciera, escribió, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El gran problema de la humanidad es apartarse de Dios, es la independencia de Dios, del que no podemos, del que no debiéramos tener independencia. Y esto me lleva a la segunda reflexión. Y en segundo lugar, yo observo que la independencia no es solo el origen del problema humano, sino en gran medida es el origen del problema que los cristianos tenemos. Nuestro problema como cristianos no necesariamente es hacer cosas malas, sino hacer cosas independientemente de Dios. Yo espero estar ministrando al corazón, espero que la palabra empiece a ubicarse y a hacer presión en áreas donde necesitamos abrirnos. ¿Cuántos de nosotros somos personas que actuamos y vivimos siendo hijos de Dios, pero a Él no lo tomamos en cuenta para la mayoría de las decisiones? No lo consideramos. Y no me refiero a que, Señor, voy a comprar un lápiz, ¿lo compro blanco o lo compro amarillo? No me refiero a eso. Por supuesto
que uno puede involucrar a Dios en todo, pero me refiero a que hay decisiones que son relevantes y uno ni siquiera le dice, Señor, ¿qué digo? Señor, ¿acepto? Señor, ¿es de ti esta propuesta? Señor, ¿me animo? Señor, ¿me espero? ¿Qué hago? Con frecuencia, la manera como reaccionamos los hijos de Dios ante aquello que viene del Señor, hola, buenos días, es tener una actitud de, no sé, voy a hacerlo. Y uno necesita depender de Dios. Hay dos hermanos en la Biblia a quienes nuestro Señor Jesucristo les puso un nombre, un sobrenombre. Ya ve que a nuestro Señor le gusta poner sobrenombres y les puso, ustedes se van a llamar Boanerges. ¿Se acuerda de los Boanerges? Bueno, Boanerges fue el nombre que el Señor le dio a dos hermanos llamados Jacobo y Juan, hijos ambos de Zebedeo. Y el nombre significa hijos del trueno. ¿Por qué razón? Usted recordará que al final de la vida de nuestro Señor, envió a estos dos discípulos a una aldea y les dijo, vayan a pedir que me preparen un espacio. Era el tiempo de la Pascua. Llegaron a una aldea, dice la Biblia que de samaritanos, y los samaritanos no aceptaron recibir al Señor. Entonces Jacobo y Juan llegan con Jesús y le dijeron, Señor, nos dijeron que no. ¿Quieres que pidamos al Padre para que haga descender fuego del cielo como Elías y los consuma? ¿Quieres que hagamos esto? Ahora, yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos experimentar una simpatía ante estos hermanos y el tipo de solicitud que están haciendo. Yo les pregunto tres cosas. Número uno, ¿el Señor alabó esta propuesta? ¿Respuesta? ¿Hola? No. Segunda, ¿el Señor puso, por ejemplo, a Jacobo y Juan de fidelidad? No. Tercero, ¿el Señor dijo que Jacobo y Juan eran un ejemplo de amor incondicional hacia Él? No. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Eran cristianos? ¿Eran seguidores del Señor? ¿Amaban al Señor? Sí. ¿Cuál era el problema? Su espíritu. Y hay personas en el reino que hemos sido perdonados, tocados, librados por el Señor. Hemos experimentado la conversión, seguimos a Cristo, pero no tenemos su espíritu. Tenemos un espíritu aparte, diferente. Queremos hacer cosas para Dios, porque Jacobo y Juan no están en contra de Jesús. Están a favor de su causa. Quieren hacer cosas para Jesús, pero en un espíritu que choca con Jesús. Por eso el Señor dio en el blanco, con la revelación tremenda que el Señor tenía aquí en la carne, aquí en la tierra, y Él dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Lo que estaba de fondo era el espíritu diferente que ellos tenían. Y entonces Jesús añadió, porque el Hijo del Hombre no ha venido para matar a las almas, para acabar con las almas, para condenar a las almas, sino para salvarlas. Y a veces hay algunos que tenemos el espíritu de los hijos de Zebedeo. Si no es mi cuate, seguramente está contra mí. No, si no me habla bien, es más, ya ni me voy a voltear a verlo. Si no está en el grupo en el que yo estoy, ni le hables. O sea, tendemos a dividir, a fragmentar, a rechazar, cuando no es el espíritu del Señor, porque no vino eso. Aún los hijos de Zebedeo son bienvenidos en el reino. Y Dios quiere obrar en el corazón y en el espíritu de los hijos de Zebedeo para que aprendan que un espíritu apartado del espíritu del Señor no es bueno. Uno tiene que aprender a beber del espíritu del Señor para fluir con el espíritu del Señor de manera adecuada. Y eso requiere tiempo. Y los hijos de Zebedeo son un
tremendo ejemplo de cómo los cristianos podemos ser independientes de Dios. Yo no sé a cuántos hijos de Dios que hoy amamos al Señor con todo nuestro corazón, que queremos servirle. El Señor nos ve y nos dice: ustedes no saben de qué espíritu son. ¡Ay! ¡Qué cosa! ¿Por qué? Porque no estamos en afinidad con el Espíritu de Cristo. Porque algunos somos medios pendencieros, medios divisionistas, medios egoístas, medios fragmentadores. Porque a algunos nos gusta que a los otros les vaya mal para que a nosotros nos vaya bien. O sea, ese tipo de cosas no vienen del Padre. Por eso es que el Señor les dijo: ustedes no tienen ni idea de qué espíritu son. Y evidentemente el espíritu que estaba operando en ellos no era el espíritu del Señor. Ahora, aquí hay algo que a mí me importa mucho, y es lo siguiente: la conversión no nos quita la individualidad. No porque hemos sido convertidos y hemos sido perdonados dejamos de ser individuales. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar, y con frecuencia tenemos independencia de Dios. Yo lo pienso en mi persona y de verdad que me asusto cuando me doy cuenta que hay cosas que doy por hecho y ni siquiera las he consultado con Dios. Tengo que parar, tengo que frenar y decir: espérame. O sea, yo necesito hablar con Dios antes de tomar una decisión, la que sea. Necesito consultar con Dios. Miguel Ángel fue un artista y hay muchas pinturas que se preservan de él. En la famosa Capilla Sixtina en Roma está en el techo la creación, y hay de la creación una parte que a mí me ha impresionado mucho. Les traje una copia de esto porque me gusta tanto que tengo 3 y esta es una. Entonces, bueno, este es el detalle de la creación, en donde Dios tiene el brazo extendido y el dedo extendido hacia Adán, pero no se tocan. Hay un muy pequeño margen entre el dedo de Dios y el dedo de Adán. ¿A qué se debe? A que el brazo de Adán no está extendido del todo y la falange del dedo no está extendida tampoco. ¿De qué nos habla esto? De que Dios tiene la iniciativa de tocarnos, pero puedes tú tener una decisión diferente. Es tan evidente el libre albedrío aquí. Dios no te va a obligar a que lo toques, no te va a obligar a que lo busques, pero en ti está el extender la mano. Pero noten cómo este detalle muestra que el hombre puede decirle a Dios no. Gracias, hijo. Yo quiero pedirle en esta mañana: no le diga a Dios no, dígale a Dios sí. En lugar de independizarnos de Dios y de no querer, uno cree en Él, pero mantiene su independencia. En lugar de mantener esta independencia de Dios, vamos a caminar con Él. Yo creo de verdad que no hay nada mejor que nos pueda suceder a los hijos de Dios que mantener una estrecha comunión con Dios. La tercera reflexión es tal vez la parte más importante de lo que entiendo Dios quiere ministrarnos en esta hora. Y es que además de que entiendo que la independencia es el origen del problema de la humanidad y es el origen del problema de los cristianos, la solución a este problema es precisamente lo contrario, es decir, la dependencia. Y para esto quiero que veamos por unos minutos al hombre más inteligente, al hombre más sabio, al hombre más poderoso,
al hombre más fuerte, al hombre excepcional, al inigualable, a nuestro Señor Jesucristo. Y este maravilloso ser humano que visitó nuestro planeta, que estuvo entre nosotros, quiero que vea conmigo 7 declaraciones que él hace en el Evangelio de Juan y que observe una sola cosa: su dependencia del Padre. Y es algo que puede parecer chocante, porque uno pensaría, la persona más grande debe ser la más independiente. La persona más importante debe ser la más independiente. Pero sucedió exactamente lo opuesto. La persona más grande, más inteligente, más sabia, más importante fue la más dependiente. La más dependiente. Creo que su ejemplo es como vital en torno al asunto que estamos tratando. Con su Biblia comenzamos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. El versículo 17, Juan capítulo 5, versículo 17, dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo quiero por favor que usted ubique que esta y todas las declaraciones que siguen fueron hechas no por un niño de 8 años, sino por un hombre de 31, 32, 33 años. Estaba en la plenitud de la vida, pero era un hombre. Y era un hombre que desde pequeño mostró independencia. Usted recordará que en lugar de ir con su familia de regreso a Galilea, se quedó en el templo en Jerusalén a hablar con los doctores de la ley. Y Jesús dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me era necesario estar? O sea, él habla de una independencia. Ok, él crece. ¿Y qué es lo que sucede en su desarrollo? Crece en dependencia. Juan 5:17, el texto que acabo de leer. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es el hombre que dice: lo que yo hago, lo hago por ejemplo de mi Padre. ¿Verdad que a todos los hombres nos gusta en algún momento como sacudirnos el yugo de la familia? Yo recuerdo a un amigo que su papá fue pastor y él me decía: mira, a mí no me gusta estar mucho en casa de mis papás, porque en casa de mis papás yo soy el tigrillo, pero en mi casa yo soy el león. Y me pareció muy interesante la analogía, porque obviamente que en casa de sus padres era visto como el hijo, pero en casa, su casa, con su esposa y con sus hijos, era el personaje importante. Y a todos nos gusta sentirnos así. Pero Jesús, en lugar de buscar la independencia del Padre, buscó estar pegado siempre. Él dice: ¿por qué me ven ustedes trabajar? Ah, porque yo le aprendí a mi papá eso, honrando al Padre. Uno más, mismo capítulo de Juan, el 5, el versículo 43. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirán. Dice Jesús: yo no vine en mi nombre, vine representando al Padre. ¿Verdad que en el día de hoy sabemos que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre? ¿Y sabe por qué? Porque el Padre le dio ese nombre en razón de que el Hijo honró al Padre. Jesús dijo: no vengo en mi nombre, vengo en nombre de mi Padre. ¿Verdad que para un adulto en el día de hoy sería hasta extraño acercarse y decir: vengo en nombre de mi Padre? O sea, córtate el cordón, ¿no? O sea, es extraño. Pero Jesús mantuvo ese vínculo y esa dependencia. Tercero, capítulo 8 de Juan,
verso 49. Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Lo atacan diciendo que el Señor hace esas cosas porque tiene demonio, y la manera como el Señor responde es: no, lo que hago es honrar a mi Padre. No deja de ser chocante esto de mi papá. Bueno, esa es la grandeza del hombre que depende de Dios. El gran ejemplo de Jesús es clave. Avanzo. Mismo capítulo 8, verso 54. Respondió Jesús: si me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. El vínculo que Jesús tenía con el Padre es impresionante. Tiene un discernimiento al Señor al decir: Él es mi Padre. Ustedes dicen que es su Dios, pero es mi papá. Y dice en este versículo: yo no me glorifico, mi Padre es el que me glorifica. ¿Verdad que la tendencia de la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, es: ¿verdad que me salen las cosas bien chirindongas? ¿Verdad que hago esto, el otro, aquello, lo que sea, para no aludir de manera personal a nadie? Pero que finalmente uno busca brillar. Y si nadie habla bien de mí, pues al menos yo hablo bien de mí. Y es buscar que uno se sienta cómodo con su persona y que la corona que uno tiene ahí, al menos de manera alegórica, arriba de la cabeza brille y que todo el mundo se dé cuenta que uno es pues, bien buena onda. Y Jesús dice: no, yo no me glorifico. Papá es el que me glorifica. ¿Y saben? El Padre respondió a esa fe, porque 2 ocasiones, una en el bautismo y otra en la transfiguración, la voz del Padre vino y se escuchó y dijo: este es mi Hijo amado, en el que me complazco. ¡Qué impresionante! El Padre honrando al Hijo, y el Hijo no esperando honor de nadie más que del Padre. Y el Padre respondió a eso, porque era el anhelo del Hijo. Uno más, capítulo 10, verso 29. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿De qué está hablando Jesús? De sus ovejas. El capítulo 10 es cuando Jesús se presenta como el buen pastor y que el que ha dado su vida por sus ovejas, y habla del vínculo con sus ovejas. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Hablando de sus ovejas: mi papá me las dio. ¿Cuántos pastores no habemos que decimos es mi iglesia? Como si uno lo hubiera comprado, hubiera hecho un negocio, no sé qué, ¿de dónde agarramos ideas tan raras? Es mi iglesia, es mi templo, es mi ¿qué? No nos pertenece nada, somos servidores simplemente. Y el Señor de manera tan clara habla de la dependencia. Lo que tengo son ovejas, sí, pero el Padre me las dio. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Te has dado cuenta que es el Padre el que te lo ha dado? Y que, como escribe Pablo posteriormente, tú y yo no tendríamos nada si el Padre no nos lo hubiera dado. Lo que tenemos es por la intervención del Padre. Uno más, capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
el que me ama, mi palabra guardará. Hasta ahí uno puede decir, sí, eso está bien bonito, eso es bueno, seguir al líder y obedecer la palabra. Pero luego involucra al Padre. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿Quién? Mi Padre y yo. Y haremos morada con él. ¿Quién? Mi Padre y yo. O sea, ¿qué tú eres el líder? Sí, pero es que mi Padre, mi papá. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Ahí está Jesús. ¿De qué nos está hablando? Su papá. Dependencia. Termino con el 15:15. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y yo creo que uno de los grandes privilegios que Dios nos da es ser sus siervos. De verdad, yo lo valoro y lo agradezco. Cada vez que termino de predicar, lo primero que hago es agradecerle que Dios me da el honor de servirle. Pero Jesús dice, este es el nivel en el que están siervos. Bueno, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Porque lo que yo he escuchado del Padre se los he dado a conocer. Entonces, de siervo te conviertes en amigo cuando escuchas. Yo espero que alguien esté entendiendo algo. Los siervos podemos servir, pero los amigos escuchamos al amigo. Y en la intimidad de pronto oyes que el amigo te habla y sabes que es él. ¿Sabes lo que más me impresiona de Jesús? Que yo percibo que lo mejor que él tuvo mientras fue encarnado fue su relación con el Padre. Para todo era papá, para todo, para todo. Y eso que a uno le puede parecer chocante, fue el gran honor de Jesús, darle la gloria al Padre. Y por eso, cuando el amado está crucificado y de su boca salen las palabras Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que uno entiende que se rompió la dependencia. El vínculo con el que Jesús estaba tan acostumbrado por toda la eternidad y que en la encarnación no se paró, sino continuó. De pronto en el Calvario, la dependencia dejó de existir. Y ese cuadro me lleva a amar más a Jesús, porque Él rompió su dependencia para que nuestra independencia de Dios fuera incluido en su muerte y pudiéramos volvernos al Padre. Él pagó nuestra deuda e hizo posible que a través de su muerte, lo que Él disfrutó, la relación y la dependencia con el Padre, pueda ser algo que tú y yo disfrutemos. Puedes estar de pie ahí en tu casa mientras invito a Joelito que me ayude. Ponte de pie por unos segundos conmigo. Y levanta tus manos. Abre tu boca. Le podemos decir, Señor, ayúdame a ser dependiente de ti. Que la independencia no sea lo que me caracterice, Padre. Ayúdame. Ayúdame. Vamos a cantar un poquito.
solo eres tú. Lo que yo necesito. Así es. Solo eres tú. Aleluya. Acércame a ti. Sí, sí, Señor. Solo eres tú. Lo que yo necesito. Rey. Solo eres tú. Acércame a ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero alabar. Con todo lo que tengo y lo que soy, Todo lo que he sido te lo doy. que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Sí, amor. Aleluya. Aleluya. Y te necesito. No me es suficiente solo Sí, un Señor. poco de ti. Amén. Vuelvo a la vida en tu presencia. Sí, Señor. Oh Dios de mi salvación, te necesito. Sí, Señor. Sí, Señor. No me es suficiente solo un poco de ti. Vuelvo a la vida en tu presencia. Oh Dios de mi salvación. Aleluya. Dependencia. Dependencia. La dependencia se da en base a la comunicación, en base a la relación, en base a la sumisión. Con tus manos en alto ahí en tu casa, quisieras decirle al Padre: hoy quiero aprender a ser dependiente. Sé que soy muy independiente. Sé que soy con mucha iniciativa y hago cosas, pero quiero aprender la dependencia. Quiero aprender a someterme, quiero aprender a escucharte, a entender lo que tú quieres y a moverme en la dirección que tú quieres. Jesús dijo: el viento sopla donde quieres, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. El que es guiado por el Espíritu así es guiado por Él. Dependencia, dependencia. No va contra el viento del Espíritu, va movido por el viento del Espíritu. Abre tu corazón, abre tu boca y vamos a decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, y mi anhelo y mi oración en esta hora es: regálame, oh Dios, la dicha de depender de ti, Señor, de someterme a ti, Señor, de agacharme, de entender tu voluntad, de saber escucharte, saber oírte, saber discernir el viento tuyo y por donde tú quieres que yo vaya. Dependencia, 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 dependencia. Hay algunos que necesitan hacer una oración un poco más drástica y decirle: quítame lo independiente, Señor, así, de plano, quítame lo independiente, porque en la independencia está la rebeldía. En la independencia está la desobediencia. En la independencia están reacciones de agresión. Y hay que decirle: quítame este espíritu de hacer lo que se me da la gana. Y quiero aprender a depender de ti. Padre, aquí estamos, Señor, en esta hora. Que tu espíritu ministre. Oh, háblanos, oh Rey. Aquí estamos, Señor. Dulce Espíritu,
bello Señor, sometidos a ti, oh Rey, amado nuestro, dependientes de ti, de tu voz, de tu palabra, de tu dirección, de tu alimento, de tu diestra, de tu amor, dependientes de ti. Que tu pueblo se sepa y se sienta hoy abrazado y sostenido. Gracias. Dale, hijo, cántale.